Humedales, por Laura Purdy Salas. Los humedales pueden tener distintas formas, pero todos ayudan a mantener la vida en el planeta. Mientras lees, subraya las características de los humedales. ¿Qué es un humedal? Párrafo 1. ¿Sabes cómo se llama una tierra cubierta de agua? Un humedal. Los humedales son ecosistemas húmedos. Un ecosistema es el conjunto de los seres vivos y las cosas sin vida que hay en un lugar. Las plantas, los animales, el agua, el suelo y hasta el estado del tiempo son parte del ecosistema. Todos los humedales tienen tres cosas en común. Tienen agua por lo menos durante una parte del año, su suelo está mojado y están llenos de plantas acuáticas. Tipos de humedales. La marisma, el pantano y la ciénaga son tres tipos comunes de humedales. Cada uno tiene sus propias plantas. En la marisma hay pastos y enellas. Una enella es una planta acuática de tallos largos, también llamados juncos. En los pantanos hay arbustos y árboles. En las ciénagas hay musgos y árboles de hoja perenne que no mueran en el invierno. El suelo de las ciénagas está formado por capas gruesas de turba. La turba es un material esponjoso compuesto de plantas muertas. Funciones importantes. Los humedales cumplen funciones importantes. Les dan a los animales un lugar donde vivir y tener crías. Los humedales cercanos a la playa reducen el daño de las tormentas al absorber la fuerza de las olas grandes. También detienen la erosión, que se produce cuando las olas golpean la playa. Las raíces de las plantas del humedal no dejan que las olas arrastren el suelo. La erosión es el desgaste de la superficie. Párrafo 5. Otros humedales previenen las inundaciones. El suelo de un humedal actúa como una gran esponja. Se seca cuando no llueve. Chupa el agua cuando llueve mucho. Agua más limpia. Los humedales también limpian el agua. Al entrar a un humedal, el agua contiene mugre y contaminantes. El agua pasa por despacio por el humedal. Los trocitos de mugre se van al fondo. Al salir del humedal, el agua sale más limpia de lo que entró. Suelo húmedo. El suelo mojado no tiene todo el oxígeno que las plantas necesitan. El fresno verde, la hierba caimán y otras plantas tienen tallos o raíces huecos. Son como pajillas para chupar oxígeno. El suelo de unos humedales no contiene el alimento que las plantas necesitan. Por eso tienen que buscar el alimento de otros modos. Algunas plantas atrapan insectos, otras ni siquiera echan raíces en el suelo. La lenteja de agua chupa el alimento directamente del agua. Dos plantas fuertes. Los humedales son el hogar perfecto para algunas plantas, como la enea y el lirio de agua. Párrafo 10. La enea es una planta de tallo resistente que crece a las orillas del agua. Tiene una espiga café donde están las semillas. Se parece a la cola de un gato. El lirio de agua flota con sus hojas grandes y planas. Tiene una raíz muy larga que llega hasta el suelo. Su tallo se dobla o se estira para que la flor siempre flote. Aves del humedal. En los humedales viven flamencos, garcetas y muchos tipos de patos todo el año. En este ecosistema húmedo encuentran gran cantidad de peces y otros alimentos. La grulla gris y otras aves descansan o anidan en los humedales cuando migran. Más de la mitad de las aves de los Estados Unidos viven en un humedal una parte del año. Otros animales del humedal. En los humedales no solo viven aves,
Este ecosistema ofrece comida y vivienda a muchos reptiles como caimanes, tortugas y serpientes. También hay mamíferos como castores, conejos, nutrias y venados. Además, hay mosquitos y otros insectos. Las aguas estancadas son un buen lugar para que los mosquitos pongan sus huevos. Agua estancada es agua que no se mueve de un solo sitio. Los humedales están desapareciendo. Párrafo 15. Como todos los ecosistemas, los humedales cambian con el tiempo. La cantidad de lluvia y de nieve puede hacer que aparezcan o desaparezcan humedales. A veces, los seres humanos destruyen los humedales. En muchas partes del mundo se seca el agua de los humedales para construir casas y granjas en estos terrenos. Si los humedales desaparecen, morirían muchas plantas y animales. También habrá más inundaciones y erosión. El agua que usamos para beber, cocinar y bañarnos no será tan limpia. Es importante proteger este y todos los demás ecosistemas de la Tierra. Cada ecosistema hace que este planeta sea un lugar maravilloso para vivir. En este texto hay 4 preguntas que deben contestar mientras están leyendo. La primera dice, ¿qué tienen en común la marisma, el pántano y la ciénaga? A. ¿Se ubican cerca de los ríos y de los lagos? B. ¿Tienen árboles tropicales de hoja perenne? C. ¿Son ecosistemas que dependen de lluvias fuertes? O D. Sus suelos se mantienen húmedos y son el hogar de plantas. La pregunta número 2 dice, ¿los humedales A. reducen la erosión y purifican el agua? B. ¿Causan inundaciones cuando llueve mucho? C. ¿Se ven afectados por la erosión y la contaminación? O D. Transforman el agua salada de los mares en agua dulce. La pregunta número 3 dice, en los humedales viven muchos animales porque A. Llueve todo el año. B. El agua es muy fresca. C. Hay una variedad de alimentos. O D. El clima es más agradable que en otros lugares. La pregunta número 4 dice, ¿cuál es el principal peligro para la conservación de los humedales? A. La falta de lluvia. B. Las inundaciones. C. La actividad humana. O D. Las migraciones de aves. Después de las 4 preguntas de lectura hay las 5 preguntas de la prueba. Número 1 dice, ¿cómo presenta la autora la información en el texto? A. Describe por qué el humedal es importante para la vida de los peces y la protección del medio ambiente. B. Presenta ejemplos de los animales que viven en el humedal y su relación con los humanos. C. Presenta las características del humedal y sus diferencias con otros ecosistemas. O D. Describe qué son humedales, qué funciones tienen y quiénes viven en ellos. La pregunta número 2 dice, ¿cuál es la idea central del texto? A. Las características de los humedales. B. Las plantas que viven en los humedales. C. Las actividades que amenazan los humedales. O D. Las diferencias de los humedales con otros ecosistemas. Número 3 dice, ¿qué oración demuestra cómo los humedales ayudan a reducir la erosión? A. El suelo de las ciénagas está formado por capas gruesas de turba. B. Las raíces de las plantas del humedal no dejan que las olas arrastren el suelo. C. El suelo de un humedal actúa como una gran esponja. Se seca cuando no llueve. D. El agua pasa despacio por el humedal. Los trocitos de mugre se van al fondo. La pregunta número 4 dice, según el texto, ¿cómo benefician los humedales a las personas? A. Disminuyen el calor en las viviendas. B. Evitan incendios en las tierras de cultivo. C.
proporcionan alimentos nutritivos o D, ayudan a mantener limpia el agua. Y la última pregunta, como siempre, las tienen que contestar por escrito usando tus propias palabras. ¿Por qué los humedales son un ecosistema importante para la vida?